La Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Primera persona de la Trinidad, Dios Padre. Segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. Tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. En un orden lógico. Primero es Dios Padre, después es Dios Hijo y de el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. No porque Dios Padre sea más que el Hijo y más que el Espíritu Santo. Los tres tienen una dignidad divina igual, pero tienen un orden lógico. Porque cada uno tiene un lugar. Por eso son tres personas, un solo Dios, una misma sustancia divina, pero tres personas. Y esta parte es importantísima, porque en ese orden lógico, primero el Padre, después el Hijo y después procede el Espíritu Santo, eso mismo Dios quiso instituirlo en la familia. Primero el esposo como cabeza de familia, después la esposa como complemento perfecto, en unión y comunión con el esposo, en unión y comunión con Dios, obviamente, y del amor del esposo y la esposa como una sola carne, ese amor de donación, proceden los hijos. Como en la Trinidad, ese amor entre el Padre y el Hijo, de ese amor procede el Espíritu Santo. En amor de donación. Hola queridos amigos, familia, bienvenidos a su programa Bien Enfocados, transmitiendo en vivo también desde valoraradio.org, también a través de Facebook Live en la página de Valora Radio y también a través de Spotify en Valora el Podcast. Y también, obviamente, desde aquí, desde mi canal de Bien Enfocados, Federico Landa. Yo soy tu amigo y hermano Federico Landa. Qué bendición que podamos estar de nuevo aquí, un día más, un día de reflexión, de introspección para tocar temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Qué bendición, hoy estamos ya en un nuevo año y que podamos también ir compartiendo, iniciamos obviamente ya este año hace algunas semanas atrás, pero qué bendición que podamos compartir en vivo. Te recuerdo, estoy completamente en vivo para que podamos interactuar. Voy a estar también revisando tus comentarios. Por favor, déjame aquí tus comentarios. Dime desde dónde nos estás viendo. Vamos a esperar también un poquito a que se vayan uniendo cada vez más aquí al en vivo. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que me parece muy, muy importante y muy especial y que lo veo normalmente en consultoría familiar, matrimonial, también individual, que es el tema de cómo poder vivir una familia de cara a Dios, cómo vive una familia que ama verdaderamente a Dios, cómo ama a Dios una familia y cómo debe vivir. Vamos a irlo platicando también a lo largo de este programa, quédate conmigo para que podamos ir interactuando y bueno, pues vamos viendo a ver qué Dios nos va iluminando e instruyendo. Pero lo primero que quisiera compartirte es la historia de una familia que estoy dando consultoría y es el tema, es una familia que es muy católica, que es practicante, que quiere vivir de cara a Dios, que los esposos quieren estar con Dios, en Dios, hacer lo que Él realmente les pide. Y bueno, pues es todo un proceso, todo un proceso. No es como una varita mágica que decimos es que ya amo a Dios y Dios es parte de mi vida y a partir de ahora, ¡tum!, todo cambia. Y justamente esta familia me platicaba, y obviamente estaba primeramente platicando con los esposos, y me decían, él es converso, el esposo es converso, la esposa, gracias a Dios, ha tenido ella pues todo un camino de fe desde que es pequeña, y con su familia obviamente, que es una familia católica practicante, pero
ahora ya como un matrimonio, ya con 17 años de matrimonio, ellos siempre han querido vivir de cara a Dios, siempre han querido hacer las cosas como Dios les pide y pues bueno, pues ha sido todo un proceso. Desde que ellos se casaron a través eh, del sacramento, del matrimonio. Y esto es muy importante porque quisiera comenzar desde ahí, porque este matrimonio y que formaron también su familia, tenían muy claro la importancia del sacramento del matrimonio. Y eso es maravilloso porque hoy en día parece ser que el casarse por la iglesia, ir y poder adquirir también el sacramento del matrimonio es como si fuera un requisito más. Es un requisito más que me pide la iglesia, es un requisito más que ante la sociedad tengo que hacer, ¿no? Porque no solamente es ir a adquirir el sacramento, sino también están pensando en la fiesta y eh, en lo que van a hacer ahí en la fiesta y la luna de miel y todo lo que van a hacer. Pero eso no digo que no sea bueno, por supuesto que es bueno, pero lo más importante es el sacramento. Y estos esposos, cuando eran novios, lo tenían sumamente claro. Tenían sumamente claro que la importancia del sacramento en su matrimonio iba a darles una unión y comunión más fuerte, más duradera y en unión y comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ya son una sola carne. Ellos sabían que ya al unirse sacramentalmente se convertían en una sola carne. Porque Dios los une y los unió como una sola carne en el sacramento. Es decir, ya no se pueden separar. Es como, te voy a poner este ejemplo. Cuando tienes el agua natural, y por el otro lado tienes el café, cuando tú viertes el café en el agua, se vuelve una sola carne, una sola sustancia, una sola carne, haciendo esa analogía al matrimonio, pero ya es una sola sustancia. Es decir, sí, está la sustancia del agua, está el café que se vierte y que se mezcla y se une el uno con el otro. Y para separarlo, pues ya no se puede separar. Una vez que lo viertes y lo mezclas, pues ya no puedes separarlo, ya es uno solo. Esto es obviamente una imagen, pero sacramentalmente eso es lo que pasa. Los dos ya son una sola carne. Si bien obviamente sustancia personal, el esposo y la esposa, ¿no? Cada uno con su individualidad, pero ya en el sacramento del matrimonio se unen los dos y se convierten en una sola carne. Y ya no son dos, sino son tres. Ya no es uno por separado, ahora son dos, pero no solamente son dos, ahora son tres, porque Dios está en ellos a través del sacramento. ¿Pero qué es un sacramento? El sacramento es un signo sensible que produce gracia divina, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto? Si el sacramento es un signo sensible que produce gracia divina, es la única manera en que podemos adquirir la gracia de Dios en nosotros. En los 7 sacramentos. Es la gracia de Dios que la adquirimos en nosotros. Y solamente podemos adquirir la gracia de Dios, esto instituido por Jesucristo, a través del sacramento. Y el sacramento es algo sagrado. Estos novios y esta pareja en aquel tiempo tenían muy claro esto, que esa unión que iban a tener en el matrimonio sacramental era y es algo sagrado. Si tenemos esto claro y lo tenemos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra conciencia, mucho más nos va a ayudar esa gracia de Dios que está en nosotros para nuestro día a día. Así que eso es maravilloso.
Y bueno, te recuerdo que estamos en vivo. Alexander Quintero, Dios te bendiga, nos dice Alexander. Gracias, Alexander, igualmente. Dios te bendiga. Por favor, mándame aquí tus mensajes, dime de dónde nos estás viendo. Estamos completamente en vivo, también a través de Valora Radio, que es una gran bendición. Y bueno, pues dime aquí, escríbeme por favor. Y vamos comentando, vamos haciendo esto no solamente unidireccional, es decir, de aquí para allá, sino bidireccional para poder estar comentando. Platícame también cómo has vivido tu matrimonio, qué opinas también de esta parte del matrimonio sacramental, qué importante o qué importancia tiene para ti el matrimonio sacramental, los sacramentos, y cómo lo vives o cómo ves que las demás personas lo viven. Coméntame, por favor, me encantará que podamos estar también interactuando. ¿Eh? Muy bien, bueno, entonces esta pareja, estos novios que ya ahora tienen 17 años de casados, veían que era muy importante el sacramento para su matrimonio. Porque el sacramento imprime y es un signo sensible. Ya la gracia de Dios actúa en nosotros. En el sacramento del bautismo, que es un sacramento de iniciación, ahí es donde nos convertimos en hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, pero ahí es donde nos convertimos ya en hijos de Dios. Y para que actúe el sacramento, necesita una operación. ¿Cómo opera el sacramento, que son también todos los sacramentos? ¿Cómo operan los sacramentos? Los sacramentos necesitan dos cosas importantes. Una es la materia y otra es la forma. Materia y forma, para que se pueda administrar el sacramento. Para esa administración del sacramento, esta materia y forma es materia, en el sacramento del bautismo, como bien sabemos, la materia es el agua. Y la forma son las palabras que se dicen para que se pueda administrar el sacramento. Esa es la operación, así es como opera el sacramento. Pero también se necesita un ministro que pueda administrar el sacramento. Materia, forma y ministro para poder administrar el sacramento. Entonces el sacerdote es el que administra, digamos, a través de la materia y la forma, el sacramento. Materia el agua, forma las palabras. Yo te bautizo a ti, fulano o fulanita de tal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se vierte el agua a través del ministro. Todos los sacramentos necesitan materia, forma y hay un ministro que lo administra. En el sacramento de la penitencia o en la Eucaristía. Materia, en el sacramento de la penitencia, la confesión, materia es el pecado. La forma son las palabras que dice el sacerdote, el ministro, que es solamente él puede administrar el sacramento. En el del bautismo, solamente en algún caso de emergencia, que eso está avalado por la Iglesia, solamente en un caso de emergencia, algún laico o alguna otra persona, incluso una persona que no sea católica, puede administrar el sacramento solamente en emergencia. Con agua, diciendo las palabras, la forma, ¿no? Y vertiendo el agua en el sacramento del bautismo. Bueno, hay otras también en el sacramento de la penitencia, pero bueno, me voy a centrar también ahorita que el único que puede administrar ese sacramento de la penitencia, y es el único que puede, es el sacerdote. Porque el sacerdote también, a través del orden sagrado, que es otro sacramento, es el único que tiene la potestad delante de Dios para que se puedan perdonar los pecados. Pero no es el sacerdote quien nos perdona los pecados. Es Dios mismo, a través del sacerdote y en unión con el sacerdote, in persona Christi, quien perdona los pecados. Dios mismo. No es al sacerdote, obviamente sí, claro, al sacerdote le decimos los pecados, pero él solamente es el ministro, porque a través de él y en él, Cristo, Dios mismo, en él, in persona Christi, le decimos los pecados a Dios directamente.
confesamos nuestros pecados a Dios a través del sacerdote y Cristo unido al sacerdote. Entonces, cuando el sacerdote materia el pecado, la forma, las palabras de absolución que dice el sacerdote, que es Cristo mismo a través y en unión con el sacerdote quien dice la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es Cristo mismo quien nos perdona los pecados. Así es como opera el sacramento de la penitencia. Igual, lo mismo en la Eucaristía. Solamente el sacerdote puede administrar el sacramento de la Eucaristía. Es el único que puede consagrar. Que no es el sacerdote que consagra, es Cristo mismo, es Dios mismo, el Espíritu Santo, la Trinidad misma, quien a través del sacerdote y en unión con el sacerdote in persona Christi, Cristo mismo convierte el pan en su cuerpo, en su sangre, alma y divinidad. Y el vino en su sangre. No es el sacerdote, es Dios mismo a través del sacerdote y en unión con el sacerdote que se convierte, que se llama transubstanciación, el pan en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Bueno, el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. Realmente. En el matrimonio sucede lo mismo. Este matrimonio que tiene ya 17 años de casados tenía muy claro esto, la importancia del sacramento del matrimonio, que es algo sagrado. Y ellos saben perfectamente cómo se administró el sacramento en su boda, en esa unión sacramental, y cómo opera el sacramento del matrimonio, incluso en este momento después de 17 años de casados. ¿Cómo opera el sacramento del matrimonio? ¿Cómo opera? Se necesita materia, forma y ministros. La materia en el sacramento del matrimonio son los novios mismos, con ese consentimiento, con esa libertad para adquirir el sacramento. Y la forma son las palabras que se dicen. Yo te acepto a ti, fulano, fulanita de tal, como mi esposo, como mi esposa. Para en el bien y en la salud, ¿no? En todas las palabras, en la riqueza y en la pobreza, ¿no? En la salud y en la enfermedad. Y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Cierto? Al momento de pronunciarse las palabras, la forma, también hay un ministro. ¿Quién es ese ministro? ¿Quién es ese ministro? Muchos dicen que ese ministro es el sacerdote o el diácono, que también puede celebrar matrimonios. Los ministros son los esposos. Los ministros son los esposos. Ellos mismos. El sacerdote o el diácono solamente es testigo de esa unión y el sacerdote o el diácono bendice esa unión en nombre de la iglesia. Pero los ministros son los esposos. Esto es sumamente importante porque ellos tenían ya clarísimo esta pareja, este matrimonio, tenían muy claro en el momento de su boda, que ellos eran los ministros del sacramento y que eso los convertía en ministros hasta que la muerte los separe. Lo que Dios unió, que no los separe el hombre. Ellos ya son una sola carne unidos con Cristo, una Trinidad, una imagen y semejanza de la Trinidad. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
El esposo, la esposa y Dios mismo unidos en el sagrado matrimonio, en el matrimonio sacramental. Fíjate qué importante esto. Qué importante, porque a veces no lo tenemos claro, a veces no lo tenemos en conciencia o a veces muchos no lo conocen. Este matrimonio lo tenía muy claro. Sabía a lo que iban, sabía lo que iba a suceder, sabía la importancia del momento, un momento sagrado, un momento en el que esa unión y comunión entre ellos dos era esa unión y comunión con Dios. Para siempre, hasta que la muerte los separe. Así que esto es súper importante porque si tú lo puedes tener claro y lo tienes claro, tú eres ministro o ministra de Dios en el sacramento para que el sacramento opere, para que se administre también la gracia, se puede administrar el sacramento del matrimonio justamente en el momento de la unión y que la gracia santificante y la gracia de estado y la gracia actual puedan ir surtiendo efecto en el sacramento del matrimonio. Esta pareja, este matrimonio, estos esposos, lo tienen claro hasta el día de hoy. Eso que sucedió hace 17 años, ese sacramento del matrimonio que sucedió hace 17 años, lo tienen muy claro hasta el día de hoy. Porque ellos saben que son ministros directos de Dios para que a través del sacramento la gracia actúe en ellos. Y te voy a decir esto porque es súper importante. Y es fundamental que lo puedas tener claro. Si tú no estás casado o casada a través del sacramento del matrimonio, Dios no está ahí. Dios no está en esa unión. Dios no participa de esa unión del mundo. Pero a través del matrimonio sacramental, Dios participa en esa unión y bendice esa unión. Por eso la importancia del sacramento. Porque a través del sacramento Dios actúa en los esposos y Dios actúa en la familia. Si decimos amar a Dios y queremos estar en unión con otra persona, un hombre con una mujer o una mujer con un hombre, para estar en matrimonio y vivir en matrimonio, y si decimos que amamos a Dios, es importante hacer las cosas como Dios nos pide, por amor a Él. No por seguir reglas, claro que hay unas reglas, hay unos límites, hay unas formas de cómo poder hacerlo, pero lo principal que hay que hacerlo es por amor. Y en el matrimonio sacramental, Dios actúa, Dios está en esa unión. Toda unión que no esté en el sacramento del matrimonio, y hablo de intimidad, hablo de estar en convivencia también física, como si vivieran como si fueran esposos, pero sin ser esposos. Dios no está ahí y además, lo voy a decir claro, estamos viviendo en pecado, porque Dios no bendice esa unión. Así que, qué importante amar a Dios, poder acercarnos a Él, que Él pueda vivir en nuestra vida y que su gracia pueda actuar en nosotros. En el matrimonio sacramental, y estos esposos que tenían muy claro hace 17 años que se casaron, de la importancia del sacramento y que ellos son ministros de ese sacramento, que te comentaba hace un momento, lo tienen claro hasta el día de hoy. Fíjate lo que te voy a comentar. Ellos saben cómo opera el sacramento del matrimonio, incluso hoy, 17 años distancia. ¿Cómo opera el sacramento del matrimonio?
incluso hoy, en estos días, en este día que están ellos casados. El esposo es ministro directo de Dios para que Dios ame a su esposa a través de él y en unión con él. Fíjate qué importante esto. Él sabe que es ministro directo de Dios para que Dios ame a su esposa a través de él y en unión con él. Todo lo que haga y deje de hacer está cumpliendo o no su ministerio sacramental en el matrimonio. Fíjate qué importante esto, porque no lo tenemos en conciencia. Muchas veces, y a mí me toca muchísimo también en consultoría matrimonial, que no está claro esto. Podemos amar a Dios muchísimo, pero si no sabemos la responsabilidad y el compromiso del sacramento y que somos ministros directos de Dios para que Dios ame al cónyuge a través de mí y en unión conmigo, inconscientemente, o a lo mejor no sabemos que eso está pasando, pero no estamos cumpliendo con las responsabilidades de Estado que adquirimos. Este matrimonio lo tiene claro y lucha todos los días para que este sacramento opere a través de su ministerio sacramental en el matrimonio. La esposa tiene claro que es ministra directa de Dios para que Dios ame a su esposo a través de ella y en unión con ella. Y todo lo que haga o deje de hacer está cumpliendo o no su ministerio sacramental. No solamente por responsabilidad, que sí, esa es como la primera parte, es como la base, sino lo más importante de esto es que por amor a Dios quieren cumplir ese ministerio sacramental. Es un ministerio, así como el sacerdote es ministro directo de Dios para poder consagrar, para convertir, para que Dios convierta el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, así como en el sacramento de la penitencia o en la confesión, Dios pueda perdonarnos los pecados a través de su ministro, que es el sacerdote. Lo mismo pasa y lo mismo es en el sacramento del matrimonio. Y lo importante es que todo esto sea a través del amor. A través del amor. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? A ver, ponme aquí ponme aquí en el chat, aquí en los comentarios, ponme, ¿qué es para ti el amor? ¿Qué es para ti el amor? El verdadero amor. Obviamente Dios es amor. Pero ¿qué es para ti el amor? Ponme aquí en el chat. Rosa aquí, Medina, muchísimas gracias, Rosa, por las estrellas que nos has mandado. Te mando un fuerte, fuerte abrazo en Jesús y María. Dios te bendiga. Alexander también, que hace ratito estábamos aquí en los comentarios. Oramos por ti, estás en nuestras oraciones. Rosa, también estás en nuestras oraciones. Y bueno, pues por amor Dios nos creó, ¿no? Ponme tus comentarios, me encantará saber de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás siguiendo, y me encantará que podamos también platicar. Bueno, ¿qué es el amor? El amor es Dios mismo, Él es el amor. Y tú y yo fuimos creados por amor, por el amor de Dios, que Él es el amor, y fuimos creados para el amor. Y bueno, el amor decimos en estos ámbitos católicos, ¿no? De que el amor no es un sentimiento, que el amor es una decisión, es un acto de la voluntad. Bueno, a grandes rasgos eso podría ser, claro, pero bueno, el amor, claro que es un sentimiento, pero no es solamente un sentimiento.
Pero el amor tampoco solamente es un acto de la voluntad, no solamente es una decisión, es parte también del amor. Y aquí hay que separar el amor en dos. Uno es el amor humano, el tuyo y el mío, el de toda persona humana, y otra es el amor divino. El amor humano y el amor divino. Pero el amor humano y el amor divino siempre están presentes. Y te voy a poner este ejemplo. Dime qué opinas de eso. Te voy a poner este ejemplo. El amor es como el aire. Tú no lo ves, pero ahorita estás respirando. Y no podrías respirar si no hubiera aire. ¿Cierto? El amor está, aunque tú no lo veas, aunque no lo experimentes, pero el amor está. Y el amor es Dios, que nos creó por amor y para el amor. El amor está. Pero por otro lado, ese aire que a veces no sentimos o no podemos percibir, hay momentos en que sí los podemos percibir. Y ese amor podemos percibirlo en forma de viento. Y el viento puede ser sutil, suave, o puede ser un huracán. Pero el amor siempre está presente. Estoy haciendo una analogía, obviamente. Pero bueno, el amor es un sentimiento. A veces podemos sentirlo, a veces no podemos sentirlo. Pero también podemos tener conciencia de que el amor está ahí. Y podemos decidir y elegir entrar en conciencia y podemos elegir el amor. Y eso lo hacemos en el amor humano. Pero ahí es donde entra el amor divino. Porque el amor divino, dice el padre Horacio Bojorge, en su libro ¿Qué le pasó a nuestro amor?, que el amor es un don y una gracia que viene de Dios. Y ese amor que es una gracia y que es un don, que el don es un regalo que viene de Dios, tenemos que estar en unión y comunión con Él para poder unir nuestro amor humano, que es imperfecto y que es finito, para poder unirnos al amor perfecto e infinito. Y ahí poder experimentar el amor de Dios. No solamente en la parte sentimental, sino también en la inteligencia, en la voluntad, pero también como una gracia, en la gracia de Dios, en el amor de Dios que se une con nosotros cuando estamos en estado de gracia. Para poder amar en nuestro amor humano imperfecto, pero a través del amor divino, que es perfecto e infinito. Es decir, cuando permitimos a través de nuestra voluntad, nuestra inteligencia, en unión con nuestra sensibilidad, para que ese amor de Dios entre en nosotros, nos llene a nosotros y lo podamos compartir con los otros. Y ahí es donde entra el amor de donación. Yo me dono en mi amor humano, lleno del amor divino, para poder donarme al otro. Y ahí nos dice San Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, en el amor esponsalicio, el esponsal del cuerpo, nos habla que no solamente esponsal es entre los esposos en el matrimonio, sino es en ese amor esponsalicio de Dios con su iglesia, con sus hijos y después con su creación también, ¿no? Con sus criaturas. Pero esa unión y comunión con Dios para poder amar con el amor de Dios en nosotros. Abro mi voluntad para que el amor de Dios esté en mí, obviamente estando en gracia, pidiéndole perdón a Dios en el sacramento de la confesión, para estar en unión y comunión con Él, para que su gracia actúe en mí. Para que su gracia actúe en mí. Muchas gracias, Graciela Hernández. Un abrazo en Jesús y María. Que el amor de Dios inunde nuestra vida.
Fíjate qué hermoso. Ahora, este amor que recibimos de Dios, ese don y esa gracia que recibimos de Dios, ese amor divino en nuestro amor humano que se dona al otro, poder hacerlo en nuestro ministerio, llevarlo a nuestro ministerio sacramental en el matrimonio como ministros. Yo recibo el amor de Dios como un don, como una gracia, en mi amor humano, estando en gracia, estando en unión y comunión con Dios, para poder donarme al cónyuge con ese amor divino en mi amor humano. Para que Dios ame a mi cónyuge, en mi caso a mi esposa Mariana, a través de mí. Fíjate qué importante esto. Yo cumplir mi ministerio sacramental en unión y comunión con Dios como un don y una gracia que vienen de Él, como un regalo. Un don es un regalo. Porque a quien estoy amando primero antes de mi cónyuge es a Dios. Y en esa unión y comunión con Dios, amo a mi esposa, amo a mi cónyuge. Y no solamente yo en mi amor humano, sino permito que Dios en su amor ame a mi esposa a través de mí y en unión conmigo. ¡Wow! ¡Wow! Me pongo chinito, mira. Qué hermosura, qué bendición, qué regalo, qué gracia más grande. Si los esposos comprenden esto y se unen al amor de Dios, en esa unión y comunión con Dios, podemos comenzar a vivir un matrimonio que ama a Dios y vive como Dios. No voy a poner como Dios manda o como Dios nos pide, sino como Dios quiere amarnos y que nos amemos. Y después de eso llevarlo a la familia para poder vivirlo primeramente en el matrimonio y después poder vivirlo en la familia. Porque es justamente esta imagen y semejanza de la Trinidad. La familia es imagen también de la Trinidad, imagen y semejanza de la Trinidad. La Trinidad, 3 personas, un solo Dios, primera persona de la Trinidad, Dios Padre, segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. En un orden lógico, primero es Dios Padre, después es Dios Hijo y de el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. No porque Dios Padre sea más que el Hijo y más que el Espíritu Santo. Los 3 tienen una dignidad divina igual, pero tienen un orden lógico. Porque cada uno tiene un lugar. Por eso son 3 personas, un solo Dios, una misma sustancia divina, pero 3 personas. Y esta parte es importantísima, porque en ese orden lógico, primero el Padre, después el Hijo y después procede el Espíritu Santo, eso mismo Dios quiso instituirlo en la familia. Primero el esposo como cabeza de familia, después la esposa como complemento perfecto, en unión y comunión con el esposo, en unión y comunión con Dios, obviamente, y del amor del esposo y la esposa como una sola carne, ese amor de donación, proceden los hijos. Como en la Trinidad, ese amor entre el Padre y el Hijo, de ese amor procede el Espíritu Santo. En amor de donación. Las 3 personas de la Trinidad están amándose en amor de donación constante.
El Padre se dona al Hijo, el Hijo recibe el amor de donación del Hijo, el Hijo se dona en amor al Padre, el Padre recibe ese amor de donación del Hijo, y en ese amor de donación del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se dona al Padre y al Hijo, y el Padre y el Hijo reciben ese amor de donación del Espíritu Santo, para poder en ese amor llenarnos de su amor en su creación, o como criaturas de Dios, y a través del sacramento del bautismo, ya como hijos de Dios, y en el sacramento del matrimonio, ya como una sola carne en unión y comunión con Dios. En esa donación de amor. De ahí es donde tiene que desprenderse el cómo debe vivir un matrimonio en el amor de Dios y cómo debe vivir la familia, una familia que ama a Dios. Qué importante todo esto, que a veces no lo conocemos o no lo tenemos en conciencia, o si lo conocemos, no lo practicamos. Nos dejamos llevar por el día a día, nos dejamos llevar por las situaciones, el estrés, lo que tenemos que hacer, y se nos va. Y ahí nuestras imperfecciones, nuestros defectos, nuestros pecados nos van consumiendo y nos van separando cada vez más de Dios. Y al separarnos cada vez más de Dios, nos separamos cada vez más del cónyuge. Y al separarnos más del cónyuge, nos separamos también cada vez más de los hijos y se hace un desastre. Se hace un desastre. Qué importante estar en unión y comunión en el amor y saber lo que es realmente amar, para que en este amor podamos vivir en familia como Dios quiere que vivamos. En el amor. ¿Y cómo hacerlo? Que ahí es donde decimos acá en México, la puerca torció el rabo. Ahí es cuando decimos ya, no sé ni cómo le voy a hacer. ¿Cómo le hago? Primero tenemos que conocernos bien. Primero conocer a Dios cada vez más. Porque ya lo has escuchado y lo hemos escuchado muchísimo. Nadie ama a quien no conoce. Y nadie sirve a quien no ama. Nadie ama a quien no conoce y no sirve a quien no ama. Si queremos amar a Dios, necesitamos conocerle cada vez más. Si no amamos a Dios, difícilmente vamos a servirle. De hecho, no vamos a servirle. Y si no amamos a Dios, y si no conocemos a Dios, y si no servimos a Dios, difícilmente vamos a amar como Dios quiere que amemos a nuestro cónyuge, y difícilmente vamos a amar como Dios quiere que amemos a nuestros hijos en nuestra familia. Gracias, Graciela Hernández. Un fuerte abrazo en Cristo y María. Qué importante esto. Qué importante el poder vivir el amor. Pero ¿cómo poder hacer esto? Porque somos imperfectos, estamos heridos por el pecado, a través del pecado original que se nos borra en el sacramento del bautismo, ¿no? Se nos quita el pecado original, pero obviamente nos queda esta inclinación al mal. Y a través de lo que nos ha tocado vivir en nuestra experiencia de vida, pues ahí es donde tenemos que luchar. Tenemos que poner toda nuestra mente, cuerpo, alma, corazón, estar en gracia para que la gracia de Dios viva en nosotros. Y ahí poner también la ecuación de no solamente es el esfuerzo que yo hago para poder vencer mis defectos, para poder vencer el pecado que me aqueja, que todos tenemos ese defecto dominante o ese pecado dominante que nos cuesta trabajo vencer. Y aquí me parece una parte muy importante el que tengamos claro que nosotros no podemos vencer el pecado. Bueno, lo pongo así drásticamente. Lo podremos vencer,
pero somos imperfectos, somos finitos. El enemigo de Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Y ahí en nuestra debilidad es donde ataca con más fuerza. Y si no estamos con Dios, con la armadura de Cristo, como decía San Pablo, ¿no? Revistaos de la armadura de Cristo, porque la batalla no es contra huesos y sangre, sino contra principados y potestades. Espíritus, potestades y principados. Es decir, si nosotros nos llenamos de Cristo a través de su amor, de su gracia, lo conocemos, lo amamos, lo servimos con amor, con verdadero amor, de donación a Dios también. Entregarle nuestra vida, nuestra voluntad, para que Él pueda obrar en nosotros. Y si estamos en gracia, estamos en amistad con Dios, Dios habita, es la inhabitación trinitaria. Es decir, Dios habita en nosotros, la Trinidad misma habita en nosotros, y ella misma, la Trinidad, Dios mismo, es el que da la batalla, pelea el combate. Yo digo, y me imagino así, ¿no? Yo digo, mando a Dios y su caballería, ¿no? Toda la corte celestial, ¿no? Su batallón celestial, y yo atrás de ellos corriendo, ¿no? Pero con ellos, con esa armadura, con esa legión de santidad, con Dios mismo como divinidad delante de mí. Pero debo permitirle a Dios que Él habite en mí y dejarlo que Él actúe para que Él venza. No solamente a esos principados y potestades, que los vence así, y la Virgen también. Ella ya lo venció. Cristo ya venció, obviamente, en la redención. Nos redimió a todos, nos salvó a todos. Y también en unión y comunión con su madre. La Virgen ya lo venció también, una criatura. Entonces, los lanzamos a ellos por delante y nosotros atrás de ellos. Y a veces lo queremos hacer al revés. Creemos que ellos vienen atrás de nosotros y nosotros ahí en el frente de batalla. Y ahí es donde el enemigo vence nuestros apetitos torcidos, nuestros deseos y anhelos torcidos, nos vencen. Y para poder amarnos a nosotros mismos, para poder primero amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás en ese amor de donación, necesitamos mandar a Dios mismo al frente con todo su ejército, liderado por la Virgen María, en unión con San José. Dios, Cristo mismo, arriba, como Dios en sus dos naturalezas, su naturaleza divina y humana. Y obviamente la Trinidad, porque donde está Cristo está el Padre y está el Espíritu Santo. Ellos arriba. Abajito, que Dios es perfecto. Abajito, como criatura, la más grande de todas las criaturas que habrá, la Virgen María. Y abajito de la Virgen María, San José, la Sagrada Familia. Qué importante esto, para poder vivir en familia, amando a Dios como Dios quiere, tenemos que imitar a la Sagrada Familia, en amor y comunión con Cristo, en unión y comunión con María y con San José. Pero para poder vencer esto, fíjate, tengo aquí el libro del cardenal Robert Sarah, que se llama El amor en el matrimonio. Me encantó porque lo estaba leyendo y dice, bueno, nosotros obviamente tenemos pues estos defectos y te quiero compartir lo que dice. Me gustó mucho lo que estaba leyendo. Cito, dice, siguiendo las enseñanzas del Evangelio, educa en la humildad y en el sentido de perdón.
llama a superar los conflictos, las mentiras y las traiciones. Que esto, voy a hacer un pequeño paréntesis, esto es justamente esta inclinación al mal que tenemos por el pecado original. Todos esos defectos que tenemos dominantes, todo eso que nosotros en la concupiscencia de la carne, de los ojos y del orgullo, que la concupiscencia del orgullo es la soberbia, que es lo primero que dijo el enemigo de Dios, que no voy a decir la palabra porque luego nos censuran los videos, pero el enemigo de Dios dijo, no serviré, non serviant, no serviré, pecado de soberbia, concupiscencia del orgullo. Concupiscencia de la carne es todo lo sensible, ¿no? No podemos dominar los placeres y se empiezan a torcer, a desconfigurar, ¿no? Y la concupiscencia de los ojos, pues es toda esa impureza con la que los ojos, con esta parte también torcida, distorsionada, con impureza, entra por los ojos, se va a nuestra mente y después a nuestro corazón y de nuestro corazón a la acción. Entonces dice, bueno, hay que superar los conflictos, las mentiras y las traiciones. Continúo, cito, el Dios de toda misericordia nos enseña que nuestra vocación consiste en aprender a amar, en saber amar a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Cierro cita. Qué hermosas palabras. Yo cuando lo leí dije, wow, es cierto, para poder vencer todos estos conflictos que tenemos en la familia, para poder vivir como una familia que ama a Dios, necesitamos justamente de esto, este amor que hemos estado platicando hace un momento, para poder amar en unión y comunión con Dios, estar en gracia y permanecer en gracia, para poder amar con el amor de Dios en nuestro amor humano, pero también a través de la misericordia de Dios. Que dice aquí, el Dios de toda misericordia nos enseña nuestra vocación, que consiste en aprender a amar y saber amar a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. La misericordia de Dios quiere quemar todas nuestras miserias. De ahí viene misericordia, de la palabra miserere, que son miserias, cor, corazón, ardere, ardor, que ese cor ardere se vuelve uerere, que esa es en latín, miserere significa misericordia, cor en latín significa corazón, ardere significa ardor, ardor. Y en latín ese cor ardere, ese corazón ardiente, lleno de fuego, se convierte en latín en uerere, uerere que significa ese corazón de fuego en la misericordia de Dios, que quiere quemar nuestras miserias en su amor infinito y divino. La misericordia es una parte del amor de Dios que nosotros necesitamos porque tenemos esta tendencia al mal. Y Dios, Cristo mismo, quiere quemar esas miserias. Es entregarle esas miserias a Dios para que Dios actúe en su amor en nosotros, para que pueda actuar en nuestro matrimonio y pueda actuar en nuestra familia y ser una familia que ama a Dios para vivir así. No habemos familias perfectas. Yo no tengo un matrimonio perfecto, yo no tengo una familia perfecta. Nosotros también estamos en la lucha. Pero además de todo lo que he estudiado y que, bueno, pude estudiar y tengo estudios en la maestría en ciencias de la familia y bueno, he estudiado muchísimo y sigo estudiando, pues sí, son herramientas que nos ayudan a poder llevar el día a día y tener una conciencia mayor y tener más herramientas. Pero por más herramientas que yo tenga o que tú tengas o cualquiera tenga, si no nos llenamos del amor de Dios y le entregamos nuestras miserias a Cristo para que Él las queme en su infinita misericordia, difícilmente vamos a poder vivir una vida como Dios quiere, un matrimonio como Dios quiere
y una familia como Dios quiere. Para que Dios mismo en su misericordia queme nuestras miserias, nuestras traiciones, nuestros pecados, todo, para poder vivir en unión y comunión con Él más plenamente, en gracia y dando frutos, no nosotros, sino Dios mismo dando frutos a través de nosotros. Por eso hay que mandar la caballería, bueno, primeramente a Dios, que es todopoderoso, ¿no? Omnipotente, omnipresente, a la Virgen y a San José y a todo el ejército celestial, ángeles, santos y a toda la iglesia triunfante delante de nosotros. Pero hay que permitirlo, hay que tenerlo en conciencia para que ellos puedan actuar y nosotros unidos a ellos, unidos a Cristo, a la Virgen, a San José, a los santos, a los ángeles, para que Dios mismo venza al enemigo y venza nuestras inclinaciones al mal y venza nuestro pecado. Solamente necesitamos decir sí y poder vivir una familia de cara a Dios, como Dios manda. Graciela Hernández nos dice, qué bello sería el mundo si tomáramos el ejemplo de vivir como la Sagrada Familia. Sin duda, Graciela, gracias por tu comentario, así es. Nuestra guía y a quien tenemos que imitar es a la Sagrada Familia. Porque todos los demás fallamos. Pero tenemos que asemejarnos cada vez más y poder ser, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1666, ser esa iglesia doméstica. Y fíjate, termino el programa porque ya se nos pasó el programa, pero termino con esto. En el numeral 1666 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, el hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. ¿Realmente somos y estamos haciendo ese primer anuncio con nuestros hijos? Sigue. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica. Iglesia doméstica. Comunidad de gracia y de oración. ¿Realmente estamos siendo comunidad de gracia y oración? ¿Estamos en gracia o no? ¿Hacemos oración o no? Y continúa, dice, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. ¿Realmente estamos siendo escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana? ¿O somos una escuela de vicios, defectos, y perdemos la caridad, el respeto, y generamos conflictos, traiciones? Así no es como quiere Dios que vivamos nuestra familia. Comunidad de gracia y oración, esa iglesia doméstica, comunidad de gracia y oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Así es como vive una familia que ama a Dios. No solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos en nuestros actos. A imagen de la Sagrada Familia y en unión y comunión, a imagen y semejanza con la Santísima Trinidad, Dios mismo. Estemos bien enfocados en poder estar en unión y comunión, ser esa iglesia doméstica para poder amar a Dios, amar a nuestro cónyuge, amar a nuestros hijos en familia y ser esa iglesia doméstica para que Dios venza a través de nosotros, mandarlo al frente y que podamos ganar la eternidad, el cielo con Dios. A eso estamos llamados, a estar con Dios por la eternidad. Así que deseo que estés bien enfocado y bien enfocada, estemos bien enfocados en poder dar gloria a Dios, que seamos esa iglesia doméstica. Me encantó que pudiéramos estar aquí. Por favor, si crees que este
video, este programa puede servirle a muchas más almas, a muchas más familias, a más matrimonios. Te pido que lo compartas, que te suscribas si estás también en YouTube, que actives la campanita, que comentes, que compartas, para que también los algoritmos hagan que llegue a muchas, muchas más almas y Cristo pueda tocar muchos, muchos más corazones, que para eso estoy aquí. Yo solamente soy el burrito que le va cargando. Él es el que obra, Él a través de su gracia es el que hace grandes todas las cosas. Te mando un fuerte, fuerte abrazo en Jesús y María, y si Dios quiere, nos vemos en el próximo programa y también aquí en mis redes, aquí en mi canal de YouTube, que puedes encontrar las ligas aquí abajo en la descripción, también las de Valora Radio, que lo estamos transmitiendo también en vivo a través de Valora Radio, para que Dios pueda también pues llegar a muchas, muchas más almas. Suscríbete, comparte, por favor, y aquí abajo puedes encontrar todas mis redes para seguir en unión y comunión. Ahí estoy subiendo también más contenidos de vida, matrimonio y familia, y me encantará que podamos estar en contacto. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.